Nadie habla de este lugar, una isla envuelta en misterio, olvidada por el tiempo, donde las estructuras militares aún resisten como fantasmas de un pasado que pocos recuerdan. Aquí hubo soldados, secretos y estrategias de guerra, pero ahora todo lo que quedan son ruinas y muchas preguntas. ¿Qué ocurrió realmente en este lugar? ¿Por qué fue abandonado? Y lo más importante, ¿por qué el temor envolvía este lugar? Visitaremos Sandy Hook, un lugar lleno de naturaleza y lleno de un pasado bélico que vamos a conocer y recorrer durante este video. Así que acompáñenme en este nuevo recorrido. Bienvenidos. Este lugar fue muy importante durante la Segunda Guerra Mundial, ya que fue un lugar donde se intentaba defender a la ciudad de Nueva York de posibles ataques de los soldados nazis de Alemania. Entre las olas del Océano Atlántico se encuentran las ruinas de una de las bases militares más estratégicas de la historia de Estados Unidos. En la tranquila costa de Sandy Hook, New Jersey, estos muros aún guardan historias de una época oscura y de vital importancia, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, nos encontramos con algo muy interesante y es que podemos entrar a una de las áreas, uno de los salones donde trabajaban más o menos 14 personas que estaban pendientes de observar la entrada a Nueva York y verificar si algún navío enemigo intentaba ingresar. Se medía la distancia y la velocidad con la que iban y se autorizaban los ataques dependiendo las coordenadas que salían desde este punto. A medida que la guerra avanzaba, Sandy Hook se modernizó con avanzadas instalaciones de comunicación utilizando equipos de radio y señales para coordinar las defensas de la región, permitiendo a los soldados detectar posibles invasiones desde el océano. Imagina estar aquí vigilando las 24 horas, donde cada señal podía significar la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas. Este lugar es increíble porque aquí estamos en este punto y aquí era importante porque cualquier barco que intentara ingresar hacia la parte de Nueva York iba a ser detenido por toda la Fuerza Armada que había acá, tanto marina, soldados, Fuerza Aérea y demás estaban reunidos acá. Dentro de esta parte estaba toda la industrialización de Nueva York, todas las fábricas que estaban produciendo miles de productos para enviar hacia parte del país y otros países. Era muy importante proteger esta zona, por eso se adecuó este lugar para evitar que los navíos pasaran por este lado. Y esta era la entrada hacia el punto donde tenían que entrar los soldados en caso de un ataque por gas, de lo que se temía que pudiera pasar durante la Segunda Guerra Mundial. Se dice que Estados Unidos estaba muy prevenido sobre los ataques de gas que podría realizar el ejército de Alemania, ya que durante la Primera Guerra Mundial ellos utilizaron varios ataques de este tipo. Este justo lugar fue adecuado en caso de que Alemania usara uno de estos ataques y pudieran refugiarse aquí los soldados. Es un cuarto totalmente diseñado para que las personas utilizaran una máscara y estuvieran refugiados mientras se disipara todo el gas y hubiese un posible ataque. Estas son las estructuras que quedan de esa época, lugares que han sido abandonados y que en el momento únicamente se ven los escombros de lo que en algún momento fueron bases militares hechas y diseñadas exclusivamente para resguardar la ciudad de Nueva York. Después de esto, muchos de estos lugares fueron abandonados y pues obviamente muchas personas también vinieron a saquear lo que quedaba en este lugar. Ya no hay techos y pues este era uno de los puntos de almacenaje que tenía el ejército, por donde podían guardar municiones y muchas cosas más. Esto es lo que queda de la estructura. Increíble conocer este tipo de lugares, saber que muchas veces la historia de la Segunda Guerra Mundial la hemos visto únicamente en películas, y llegar a un lugar de estos y observar todo lo que realmente implicó estar en ese momento, lo que podían sentir las personas, los trabajos que hacían y toda la zozobra que se tenía pensando que en algún momento este lugar o alguna ciudad cercana podía caer en un ataque enemigo.
a entrar a una de las casas que eran utilizadas por los soldados que estaban en esa época y vamos a ver un poco de lo que encontramos aquí en este lugar. Una casa donde vivían los soldados durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos entrando y lo primero que nos encontramos es este salón donde estaba pues parte de la cocina y de una vez podemos encontrar aquí la alacena. Acá vemos las escaleras, como ya parte de la estructura está totalmente en el piso, realmente se ve peligroso. La entrada a este lugar, el techo ya está totalmente colapsado, parte de las escaleras también. ¿Por qué crearon estos lugares estratégicos? ¿Cuál era el miedo real? ¿Y por qué habían tantos soldados reunidos en un lugar? Miles de soldados vigilaban día y noche sabiendo que cualquier señal de radio, cualquier sombra en el océano podría ser el aviso de un ataque inminente. La costa cerca de Nueva York estaba en la mira de los temidos submarinos alemanes que patrullaban las aguas como depredadores invisibles. No era solo vigilancia, era la lucha silenciosa contra lo desconocido. Vamos a seguir recorriendo un poco más estos lugares y vamos a ver qué más cosas encontramos alrededor de estas ruinas militares. Llegar a estos lugares es un poco difícil, el camino obviamente no está habilitado para las personas, pero pues la idea es poder conocer un poco más cerca estos lugares, poderles mostrar un poco más cuál era la vista que lo tenían los soldados y más o menos qué era lo que veían desde este punto. Vamos a intentar llegar a uno de estos búnkers. Normalmente no hay paso, pero por este lado hay un caminito. A ver si podemos ver un poco más de lo que había en estos lugares. A mis espaldas está el búnker que se creó para tanto mantener provisiones como para vigilar la costa y también en caso de algún ataque poder resguardar la mayor parte de soldados posible. Y vamos a entrar a ver qué encontramos dentro de este lugar. Bueno, ya estando aquí adentro podemos ver la estructura del techo totalmente compacta con este tipo de estructura metálica y ya aquí vamos a ingresar directamente a lo que era el búnker como tal. No se ve mucho, pero este es uno de los cuartos que había en este búnker. Al igual que ese, acá a este lado hay otra área. Acá hay otra parte, realmente no se ve mucho, es un lugar totalmente aislado, totalmente extraño. Aquí hay otra parte que ya da directamente a la playa, sin embargo el viento que entra por este lado es impresionante. No sé si lo alcanzan a escuchar, ya todo esto está totalmente consumido por el óxido. Así están las paredes. Esta es la parte de la entrada. Ya hemos conocido un poco más de esta historia, un poco más de estos lugares que ya la naturaleza está retomando. Acá en este punto quedaba uno de los cañones también que estaba apuntando directamente hacia la parte de la entrada de Nueva York. Durante este recorrido ya varias veces me han logrado asustar los venados porque estoy grabando tratando de contarles un poco de la historia y saltan justo enfrente de mí. Ya he tenido 2 o 3 sustos iguales. Acá los venados no le tienen miedo a las personas, todo el mundo llega en los carros les dan alimentos como zanahorias, frutas y demás. Aunque la guerra terminó hace mucho tiempo, Sandy Hook sigue siendo una ventana al pasado. Sus ruinas oxidadas son un eco de noches de vigilancia, órdenes en la penumbra y un miedo que nunca se disipó. Hoy, solo el viento recorre sus pasillos vacíos, como si aún esperara una última orden antes de desvanecerse en el olvido. Así concluimos este video, conociendo los vestigios de la guerra. Gracias por acompañarme en este video. Recuerden suscribirse, darle like y compartir. Y bye bye todo el mundo.